Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Al Estilo de Cristina. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa. El día de hoy es muy especial porque tenemos invitados de lujo también que son de verdad personas valiosísimas que me da mucho gusto conocerlos y conocerla, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que yo soy la voz de muchas mujeres y hombres con preguntas que todos ustedes en casa quisieran hacer. Bueno, pues aquí las vamos a responder. El tema de hoy es: ¿la justicia es para todos? Con signo de dólares a un ladito. Y bueno, para ellos nos acompañan, me da mucho gusto que nos esté aquí Paulina Gutiérrez, quien es madres de la colectiva Madres Unidas contra la Violencia. Nos acompaña también el maestro Cuauhtémoc Castilla, el contador público y licenciado José Luis Salomón. Así es que este día, esta tarde tan a gusto, tan amena, vamos a contestar todas las preguntas que tenemos. Esto es Al Estilo de Cristina. Y bien, como ven, tenemos casa llena, estamos felices porque aquí los compadres y todo. No, chicos, muchas gracias, bienvenidos por estar aquí. Gracias, Cristina. Y chicos y chicas, porque así decimos en el programa, chiques. disculpen, y chiques. Ah, está otro tema muy interesante. Gracias, licenciado Salomón, licenciado Castilla, Muchas mi querida gracias. Paulina, gracias, Paulina Gutiérrez, por estar con nosotros, porque como les decía, soy la voz de muchas personas que no tienen la oportunidad Y personas. y ajá. Eres de veras chistoso. No, pero saben que antes que nada, es el día de hoy, es Día Mundial de los Océanos, así es que estaba viendo algunos reportajes de qué interesante. ¿Saben cuántas vaquitas marinas nos queda aquí en Baja California? 14. 14. Fue una noticia nacional y dije, ¿cómo es posible que 14 vaquitas pues la están cuidando muchísimas? Es que bueno, a los que nos encanta el mar, los océanos y demás. El tema de la biodiversidad, ¿no? Sí. Así es. Y el día de ayer fue Día de la Expresión. Día de la libertad de expresión, que hay que comentar eso, licenciados. Qué interesante, ¿verdad? Pues que mira, tenemos... gracias por invitarnos. Yo creo que empezamos con las mujeres primero. Libertad de expresión. Creo que sí se ha hecho lo posible o seguimos teniendo esa libertad, quizás no tanto como quisiéramos o quizás también en ocasiones más allá de lo que deberíamos, porque siempre tiene que haber un punto de prudencia, ¿no? O de respetos a los derechos de las otras personas. Y ahí creo que a veces entramos en algunos conflictos de hasta dónde sí y hasta dónde no, porque podemos caer en errores ya sea de represión o de abuso por señalamiento innecesario. Claro. Entonces, es un tema muy, muy complejo también. Así La libertad es. de una persona empieza donde termina la libertad de otra. Es decir, fíjate que la libertad no existe, es lo que yo les digo a mis alumnos al 100%, porque siempre estamos constreñidos, uno, al derecho, al marco jurídico de la ley, y dos, a nuestras circunstancias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero comerme un salmón de Alaska, pero mis circunstancias no me dan para eso, pues me conformo con un guachinango ahí de la laguna Xochicalco. Una lata de atún. Una lata de atún. Xochimilco. ¿En dónde das clases, Cuauhtémoc? No, bueno, pues. No, es verdad. O sea, a lo mejor yo quiero un carrazo del año, pero mis circunstancias no me dan para eso. Entonces, las libertades siempre están constreñidas a las circunstancias de cada individuo. ¿Qué significa esto? Que la libertad es relativa. No hay una libertad absoluta. Desde el momento en que decidimos y aceptamos vivir en una sociedad que tiene reglas, que tiene leyes y además que hay consecuencias por el incumplimiento de esas leyes, pues nuestra libertad se constriñe, se limita. No, definitivamente creo yo fehacientemente que la libertad de expresión no depende de un tercero, depende de ti. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque tú tienes un derecho a expresarte en todos los sentidos. Si hablamos también de transgredir un derecho de un tercero, bueno, si te quieres limitar, hazlo, pero también asume las consecuencias. Y esa parte es importante. Lo puedes decir, sí, lo puedes manifestar, sí. ¿De qué manera? Gráfica, verbal, psicológica, como tú quieras. Ajá. Pero sí es muy importante que asumas la responsabilidad de ello. Es por eso que existen reporteros, gente del medio, que normalmente las ubican como que, ¿sabes? Lo que pasa es que esta persona le vale y te dice lo que piensa, me explico. Y agraciado, desgraciadamente, parece mentira, pero son los más exitosos. Sí. Entonces, realmente las reglas, para mi punto de vista, discrepo a veces de mi compadre, que lo quiero mucho, pero las reglas se hicieron para romperse.
para romperse. No, yo no. Yo, como soy abogado, yo pienso que dentro del campo Qué de derecho complicado, ¿no? tenemos que cumplir la No, ley. no, Sí, yo también sí, soy sí, abogado sí. y te lo No digo. incito a la gente a que No, sí le Rompa la ley. Fíjate que sí le incitas y es real. hoy en el programa precisamente estábamos hablando de Ah, unas no, noticias, saludos a todos mis amigos, compañeros de Primera Hora, porque estamos hablando de notas de artistas, de esta, la esposa de Joaquín Guzmán, que ya salió de la cárcel y de esos temas, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de narcos. Y dice, no, una compañera dice, yo mejor no hablo de eso porque quiero cuidar mi integridad. O sea, no hablar de nada de eso porque sentimos que nos exponemos a veces. Es que hay temas que sí por sí solos, por su naturaleza, te limitan. Si ves las noticias, te Limitas. te limitas, Tiene razón claro. mi compadre que es mejor tener libertad que no tenerla. Coincido con él. Sin embargo, vivimos en un marco de derecho y el artículo 4 constitucional habla de la libertad de expresión y habla que nuestra libertad es plena, siempre y cuando no causes daño, no ofendas, no alteres, no perjudiques a un tercero. Entonces eso me queda bien claro a mí. Claro que siempre voy a pugnar por la libertad de expresión. Por algo tenemos un podcast, mi compadre y yo, sobre el tema para poder expresarnos. Invitamos gentes que dan sus puntos de vista particulares, aclaramos. Por eso hay una leyenda, o no sé si ya la pusiste, que dice, este podcast no se hace responsable de lo que comente cada invitado, porque imagínate que nosotros nos hagamos responsables por todas las gentes que invitamos. Va Complicado. Es muy Cada quien complicado. tenemos nuestros puntos de vista. Y Aquí es igual, respetables, ¿eh? No me hago responsable de lo que diga nadie, pero sí es importante escuchar la voz de todo el mundo. Claro, y diferentes voces, diferentes matices. O sea, por eso tenemos una Paulina Gutiérrez, que yo lo decía antes de empezar el programa, es una gran luchadora activista, porque fíjate, hay de activistas a activistas. Hay gente que sí anda en el mundo del activismo y hace muchas cosas, pero que generen un impacto jurídico en lo personal. Yo te lo digo por el tema jurídico, porque Sí, gracias a ella se creó la ley de violencia vicaria en Baja California, que ha repercutido en muchos estados de la República, hay que decirlo, no nada más aquí en Baja California. Y es una ley que es referente de otros estados. Es un tema que no se conocía, que no se hablaba, porque no se sabía qué era la violencia vicaria. No sé, ¿qué es violencia vicaria? Y A ver. esto también Es la más grave de las este violencias. logro es una de las más crueles quizás, pero obviamente eso no lo hice yo sola. Ha habido Claro. está el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, muchísimas colectivas hermanas en todo el país y sobre todo muchas sobrevivientes de este tipo de violencia que decidimos levantar la voz, hacer uso de nuestra libertad de expresión y manifestar la tortura que estábamos viviendo por parte de nuestras autoridades y de la violencia continua que vivíamos de un agresor que después de no poder hacernos daño directamente, empezó a dañar a nuestros hijos para generar un daño en nosotras. Sí. Eso es la violencia vicaria. Entonces, el legislarla fue en realidad un trabajo muy bonito, arduo y en conjunto con autoridades y obviamente de sobrevivientes de este tipo de violencia y muchísimo activismo, muchísimo tocar puertas, muchísimo expresar el por qué esto sí tenía un sentido, que no es algo en contra de los padres, que no es algo en contra de los hombres, sino que es una violencia que existe desde hace muchísimo tiempo, que ha sido normalizada en nuestra sociedad por esta figura tan idolatrada que tenemos de la madre y que tenemos que ser abnegadas, sumisas, bajar la cara ante cualquier situación, cosa que sabemos que no es lo correcto, que no es sano y que obviamente no podemos seguir permitiendo que sea lo habitual, lo normal o lo correcto, entre comillas, porque pone en riesgo nuestra vida, la de nuestros hijos y aunque a muchos les cueste reconocer, la de toda nuestra sociedad, porque obviamente la familia, sea como sea esta familia, es base de nuestra sociedad y de lo que esté pasando en la calle. Así es. Se ha hasta estructurado este tipo de violencia, fíjate. Por ejemplo, un padre utiliza al menor para hacerle daño a la madre. ¿De qué forma? No permitiendo verlo. Y en esa estructura utiliza a su propia familia, a su padre, a su madre biológica, el papá, o sea, la abuela del niño, al abuelo del niño, a los tíos, y se hace una estructura alrededor para generarle un daño a la madre, para impedirle. Había madres que tenían 3 años, 2 años sin poder convivir con sus hijos o verlos siquiera. Imagínate el dolor tan grande que es eso. Y bueno,
de ahí te sales a las autoridades que permitían eso, los jueces, los ministerios públicos, Así es. que eran inclusive de alguna manera propagaban o de alguna manera propiciaban este tipo de violencia. Tú lo veías, jueces que por más que tratabas de sensibilizarlos en ese tema, no se sensibilizaban. ¿A qué se y no debía lo que entendían. no se sensibiliza? O sea, yo no entiendo Son constructos sociales. Hay que Sí, sí. aclarar que el machismo es un género de constructos sociales que se han ido, como decía Paulina, creando desde años atrás históricamente, desde que te enseñan o enseñaban que el hombre era más que la mujer siempre tenía que ir 2 pasos, 3 pasos atrás del hombre, que no podía brillar más que el hombre era el que mandaba, que era el Sí. jefe de la casa, que la mujer nada más servía para cocinar, limpiar. Ese tipo de constructos fueron generando algo que Como se llama las una estructura, escopetas. como las escopetas. Como eso, esa clase de que De a veces dichos. se ríen, Sí. pero es que qué lamentable que se llegue a popularizar tanto y que sea también visto algo Ya lo tan normalizamos. machista, sí, Claro. claro. También podemos opinar un poquito sobre el derecho constitucional del trabajo, porque Ok. también existen matrimonios, existen parejas donde el caballero, el hombre, no permite que trabaje la mujer. Me explico por qué. Porque pues, pueden suceder muchos factores, que a lo mejor el amigo es muy celoso. Una celotipia. a lo mejor- Exacto, o a lo mejor tienes un problema ahí de que pues, a lo mejor la señora es muy guapa y no quiere que la vean. ¿Qué te digo? Una serie de factores, ¿no? Pero volvemos al tema, ¿no? Pero es cierto. ¿Qué sucede cuando ese vínculo matrimonial se rompe? Ella se queda completamente desprotegida después de 25 años de matrimonio. Sin nada su nombre, nada de casa, ya no digamos eso. Sencillamente nunca se desarrolló, nunca ganaba ni un peso más que estar en el hogar. Entonces, obviamente, dentro de todos los procesos litigiosos que llevamos nosotros en el despacho, solicitamos una pensión para ella. Me explico que esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque le dedicó gran parte de sus mejores años al matrimonio, al tema... Se equipara un trabajo. Totalmente. Ok. O más. Y tiene todos los Sí, derechos más. de un trabajo. Jurisprudencia. Eso es bueno saberlo, digo. Sí, claro. Ese derecho. Para Y las es, personas y es que te algo ven. habitual, ¿eh? No las es algo mujeres que te ven, sea del es lo siglo que- pasado. A mí me tocó vivirlo, o sea, que era como, no puedes trabajar. Tú tienes que ser la esposa del doctor, Abnegada. o tú te tienes que encargar Cuidar de, a los de las hijos, niñas, ¿no? hacer la Cantar. comida. Y es algo habitual. Es algo importante que también tú, de manera voluntaria, lo aceptes, ¿no? Yes. O sea, si hay una aceptación de manera voluntaria, y dices, Claro. va, juega, ves que tu esposo, tu pareja, Pueda padre de tus cumplir hijos, con y que tú estés de económicamente acuerdo. y potencialmente es fuerte, dices Sí. tú, bueno, pues igual si está o no está, yo me quedo cubierto. Claro. ¿Me explico? Y pugnas para que los bienes sean de mutuo acuerdo. Pero ahí estás hablando ya de una relación de equipo. Sí. No una Pero relación puedas de negociar. suprasubordinación No. como las que tú No, comentabas. en tú. absoluto. Cuando Ok. estamos ya en desventaja, las mujeres, ¿qué Sí. se hace en ese caso? Ahora, ¿cuándo estás en desventaja? Cuando realmente decides estar en desventaja. Como decía la compañera, ¿sabes qué? Te comportas sumisa, te comportas recatada, O dices no. Aceptas la violencia. Aceptas de manera involuntaria, porque tú lo desconoces, porque quizás no ves más allá de lo que tú O porque así te educaron. Esa es otra. Es que El tema ahí de cultura. es un tema muy interesante porque, bueno, pues en el colectivo, la colectiva, tenemos muchísimos casos, ¿no? Todos con historias similares pero diferentes. Y tristemente hay casos, no en todos, donde las van envolviendo, las van alejando de la familia o las van convenciendo de alguna forma tal vez armoniosa de inicio. En otros casos son temas de violencia muy marcada que a veces la víctima no sabe cómo salir de esa situación y para una persona ajena a estos temas podría decir, ay, pues sí, ¿por qué no se va? ¿Qué hace ahí señora lo que floja que comúnmente no quiere te dicen? trabajar? A mí me tocó. Pero hay que analizar el contexto, hay que ver todo, por eso hay una perspectiva de género. Así para es. Hay perspectivas, ver cómo es toda la situación Sí. para realmente poderte hacer una perspectiva completa de cada caso y evaluar con justicia cuando son casos donde hay una violencia muy marcada y que esa víctima estaba totalmente dominada con violencia psicológica, emocional, bueno, de tantos tipos que realmente lo tienes que tomar en cuenta para que esa víctima pueda salir de ese contexto, superar esa situación y empezar a vivir una vida libre de violencia. Claro. Ahora, por ejemplo, en el caso específico que menciona, a mí me tocó atender un asunto donde el esposo tenía gran influencia en su mujer
en muchos sentidos, pero en el principal, en la separación de los familiares con la familia. Ok. Pero dato curioso, esta persona, al momento de exponerle la situación que estaba pasando, o sea, de la repercusión negativa que existía con los familiares dentro de su familia, llámese familia, padre, hijo, padre, Sí, madre, sí, sí. hijos, Nuclear y familiares, extendida. otro punto, de que el marido sí le hace una exposición de motivos integral, ojo, Ok. a su esposa para que realmente ella evalúe la separación definitiva de ella con los familiares. ¿Ah, sí? Una exposición integral. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se Un logra? convencimiento. Un convencimiento de decirte, mira, aquí están los hechos. Tu hermano me ofendió, aquí está, me amenaza de muerte. Tu mamá es grosera, tú lo has visto. Ajá. ¿Sí? Llegamos de repente que nos invitan a un evento y me avientan plato. ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Qué te parece? Mal. Ah, ok. ¿Tu mamá hizo eso con...? Ah, no. Ok. No. Ay, yo me quedé No, pensando. la mía no, la mía no. Cristina, no, Saludos, no. saludos a Esa la suegra familia, del mal, Cristina. a la ex suegra del mal, esa sí lo hizo. Para concluir, le hace una exposición de motivos tan fehaciente y tan fuerte que la esposa dice, Cede. es correcto. ¿Se lo cree? Cede, sí, pero después pasan los años, se separan y ella le apuesta al tema de violencia. ¿Sí? Claro. Porque gracias a él, ella se separó de su familia. Espérate, no te olvides el contexto. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, ojo con eso, ¿eh? O sea, realmente sí tiene que haber elementos donde no se pueda revertir el efecto, ¿eh? Ok. Porque eso también es violencia. Hay muchas cosas que siento que al momento de tomar una decisión, ahorita hablando de divorcios y demás, muchas mujeres no saben eso. Ahorita hablabas de una pensión para las mujeres, que si estuviste en tu casa trabajando 26, 20 y tantos, no sé, los que tú quieras, muchas no saben que tienen esos derechos. Menos incluso, ¿eh? O sea, no tienen por qué ser los 10 ni los Claro. 20. Quiero- O sea, perdón, hay Al- 8, 6. ¿A los cuántos ya tienes Los derechos? que... ¿Hablamos de matrimonio o de Ajá, amaciato? amaciato. No, nunca tienes derechos como amaciato. Ok. En ¿Y amaciato el no. Y matrimonio? el concubinato. Matrimonio desde el número 1. Ah, mira. En el concubinato, para que se reconozca, son 5 años de forma 5, ininterrumpida ajá, o así que es. sobrevenga un hijo a la Hijos, relación. así es, Ajá. entonces sí. O sea, Sí en lo tema hay. de matrimonio, o sea, en tema de amaciato, o sea, la persona nunca obtiene derechos. Hasta que Realmente. tienen un hijo. Hasta que nace el hijo. O Pero que todavía- tienen, o sea, en el concubinato sí No, los ya hay no. a No. partir de ciertos años, ¿no? No. Bueno, Ok. con todo gusto les muestro jurisprudencia al Ajá. respecto, que eso viene y revoca lo inicial. Ok, ok. Entonces, hasta que tengan. Pero aquí hay una situación que quisiera preguntar si se me fue el rollo, porque ya me jalaron de este lado. Ah, caray. Hablábamos. Órale, No te yo tengo la preocupes, ahorita culpa. lo van a arreglar. Válgame Dios. A ver, déjame, lo vuelvo a jalar para acá. Lo vuelvo a jalar para acá. Yo ni he hablado. Ni he hablado. No, Por cierto, qué bonitos tus calcetines. Gracias, a la orden. A ver, decías, José Luis. Sí. A ver, los tuyos, Salomón. no, son negros. Negros. Ah. Oye, no, es que también, también me tocó vivir No te pongas nervioso. en un asunto donde era tanto el hartazgo de la mujer. O sea, era tanto el hartazgo Sí. que decía, que me acuerdo que estábamos, supuestamente iba a ser un convenio, ¿no? Para terminar disolver el vínculo matrimonial. Ella, yo creo que si no le dijo a él, o sea, no me vas a dar ni un peso, o sea, pero fírmale. Dices tú, wow, o sea, qué fuerte está eso. Ella no quería un peso ni No me nada, des nada, nomás no me ya. des pensión, Lárgate, desgraciado, no o sea, te quiero ver. O sea, tenemos un hijo que es menor, tenemos otros dos ya mayores de edad, no me des nada. Y ya le comenté yo, en este caso, al esposo, le dije, mire, yo no puedo ponerle en ceros, porque pues obviamente el tema está fuerte, ¿no? No, y lo regulan los Está jueces, fuerte, ¿no? obviamente, ¿no? Los jueces lo Nos fuimos regulan. por una cantidad mínima, 3,000 pesos al mes. Es la primera vez que a mí me resuelven una disolución en 3 semanas. Qué va. Yo creo que llegó el juez y le dijo, ¿sabes qué? Pues sí se quiere divorciar, ¿no? Y era por el hartazgo de la mujer. Es tan fuerte el hartazgo a veces que dices, ¿sabes qué? Fastidio. Ni las decisiones me des. Es que sí, llega un momento en que precisamente que algunas de las preguntas son tan largos los procesos. Fíjate, ahorita están. A ver, las preguntas. Paulina quiere compartirte algo. Porque a lo mejor lo van a tener que editar. Sí, no te preocupes, aquí no se edita nada, tú. Se lo está mandando Paula. Fíjate, una de las cosas que están preguntando es por qué somos tan vulnerables, por qué estamos como sociedad, cliente, mujer, Bueno, hombre. mira, el tema de la vulnerabilidad legal se debe a la falta de la cultura del derecho. Es un tema, es todo un tema. La cultura del derecho nos habla
desde aprender a respetar a nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos y demás, que ese es un tema bien importante que forma el derecho. Si tú conoces tus derechos, pero también tus obligaciones, eres respetuoso de los demás. El problema es, vemos el caso de este que estamos comentando ahorita del concierto de Karim León, donde un tipo agarra un tubo y le quiebra los vidrios a unas mujeres, a Nayeli, que le mando un saludo. Es falta de cultura de derecho, porque si tú sabes, eres sabedor que tienes derechos, pero también tienes obligaciones como respetar la propiedad ajena, pues no pasarían este tipo de cosas. Entonces, de ahí se deriva la vulnerabilidad. Si conoces que hay leyes y que hay consecuencias para el incumplimiento de esas leyes que se llaman penas o castigos o medidas de seguridad, bueno, actúas de forma diferente. Claro. Cuando no hay cultura en un país como el de nosotros, donde permea la cultura pragmática del tener y cuánto tienes, cuánto vales, la corrupción, el gandallismo, la impunidad, la impunidad, la falta de acceso a la justicia, todas esas subculturas negativas, porque son subculturas negativas, es cuando tenemos esa vulnerabilidad ante la ley. Pero si somos conocedores del derecho y respetuosos del derecho, porque no nada más conocer el derecho, hay que respetarlo y vivir dentro del marco jurídico, pues no va a pasar ese tipo de cosas. Si entendemos, si yo entiendo que no puedo estacionarme en la casa de mi vecino porque es un lugar de entrada y salida, y aún así lo hago, desde ahí ya estoy denotando una falta de respeto y de conocimiento del derecho. Por eso luego sale, se ponchan llantas gratis, carros rayados. Por eso encontramos actos violentos, ¿no? La grúa. O sea, no puedes seguir dañando ahorita recordando, hace unos años, no muchos, un vecino hacía eso, salió el dueño de la casa y con una pistola le dio 2 balazos. El dueño de la casa era un abogado. Ajá. Es un abogado que trabaja en el Poder Judicial. No voy a decir nombres. No puedo. Yo era abogado de lesionado, pero le metió 2 balazos. ¿Al hombre? Al que se estacionó. Ajá. O sea, digo, entiendo su hartazgo, entiendo la molestia, pero ¿hasta dónde llega ese hartazgo, ese nivel de violencia? Que tú, siendo conocedor, perito en leyes, sales y balaceas al vecino que se estaciona en tu cochera. ¿Qué repercusiones tuvo ese abogado? Obviamente fue detenido, fue procesado. Al final de cuentas terminó en un acuerdo reparatorio porque las lesiones eran mínimas, no fueron lesiones graves. Hay tipos de lesiones, levísimas, leves y graves, eran lesiones levísimas. Y bueno, al final de cuentas le pidió perdón, la prohibición de acercarse al señor a la víctima, le reparó los daños, etcétera, etcétera. Pero vaya, no tenemos que llegar a esto. Ajá. No. Se crearon esas se llaman salidas alternas de solución de conflictos. Pero ¿por qué llegar a esto? Es lo que yo siempre pregunto en todos los foros. ¿Por qué no apostamos a la prevención? Parte de la prevención es el tema de la cultura de la legalidad. Si no tenemos conocimiento, si nosotros no sabemos, enseñamos a nuestros hijos, a respetar a los demás, a respetar a la autoridad, a respetar al policía. Si ahorita el policía lo ven como un tonto, ven al maestro como un tonto, si las figuras tradicionales de autoridad... Qué diferente como era antes, ¿no? Entonces, esa es la sociedad que tenemos ahorita. Ahorita cualquier canijo te pega un balazo en la calle, cualquier canijo te rompe los vidrios, cualquier canijo te echa el carro. Sí. Entonces, si tú lo ves y lo analizas desde ese punto de vista, donde nos daban clases de civismo, donde nos daban clases de educación ética, entonces todo eso nos nutría como seres humanos y nosotros a nuestra vez nutríamos a nuestros hijos de respeto, confianza, credibilidad, ética y de honestidad. Y todos esos valores que suenan huecos, pero que sí hacen una sociedad y profundizan en una sociedad. Pues es lo que hay un punto interesante. Es educación. Aparte que es educación, también hay mucho hartazgo en la sociedad. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no pasa nada. Esa es otra de las preguntas, no pasa nada. De todas formas, no va a venir la autoridad. Nosotros, por ejemplo, en el colectivo con temas de violencia, marcábamos mucho el tema de qué mensaje se le está dando a una persona que es agresiva o que es un violentador, un asesino en potencia por psicópata, exagerarlo más, al no tener acceso a la justicia, a que esté impune alguna fechoría que haya hecho. Como el tipejo del ¿qué le puedes hacer? Si no hay una sanción, si no te atiende fiscalía, los juzgados, si no te dan pronta atención, o sea, la justicia es pronta y expedita, ¿no? Entonces, si no es así, obviamente
que la gente dice, ay, no va a pasar nada, nada más me van a hacer dar vueltas, y hay otros que dicen, ay, al cabo puedo hacer lo que quiera, no pasa Fíjate, nada. Ese es el perdón que problema. te interrumpa. Ese tema de los tubazos en el concierto, yo les preguntaba ahí en la familia, ¿qué hubiera pasado? Y eso me lo puede contestar mi compadre, que es experto en conciertos. En San Diego, que mi compadre hubiera agarrado un tubo y le hubiera quebrado unos vidrios a unas señoras. No hubiera pasado una cuadra cuando lo están deteniendo. Exacto. Te lo apuesto. Así. Tanto la gente como Así. los policías, ¿no? La policía, ¿no? La policía, ya lo hubieran detenido. Aquí no había ni policía, aquí había allá afuera estaban. Y esos temas lo ve la sociedad. En el lugar de sucesos sí había policías, porque todos estaban reunidos, porque había acabado el concierto y había que prevenir había que implementar ciertas logísticas de desalojo. De pásele por acá, ¿no? Exacto. Y Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces, policías había y demás. ¿Y qué pasó? Pues lo que sucede aquí es que yo me imagino que en determinado momento, por el cúmulo de tráfico que había, pues no se alcanzaba a apreciar de cierta manera, ¿me explico? Entonces, obviamente llega este tipejo, agarra el tubo, revienta los vidrios, toda la gente se asusta y dice, si yo hablo y llega otra vez este cabrón, me va a pegar una tuiza, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se quedaron callados, nadie ni siquiera gritó el claxon. Qué Nada. mal para nuestra sociedad. Imagínate, Muy mal. Y aparte Muy la mal. social tan peligrosa. es fuertísimo eso. Sí, ¿me es explico? parte de la negatividad. Imagínate que realmente, o sea, hubiera pasado mayor. Que lo hubieran matado con el tubo. No, simplemente Ahí la deja le muerta. pegas al vidrio, le cae un vidrio en una parte. En un ojo, por vital, ejemplo, y pierdes su y ojo. pierdes el ojo, o puede perder la vida. ¿Sí? Se desangró la Sí. persona. La yugular. Sí, Exacto. claro. Entonces, todo ese tipo de Y no situaciones pasa las nada. vemos, ¿no? Y pues el tipo de... Pero va a pasar, ¿verdad, abogados? Primeramente, Dios, así va a ser. Va a pasar. ¿Por qué nos dijiste abogades? Abogades. Ajá, somos abogados. Es que quise. Ah, inclusión, ok. El abogado de Salomón, Abogade. él, para todos los que nos están viendo, cualquier tema de pensiones alimenticias, ya sea con él o con el Es lo que iba a licenciado Márquez, preguntarte, abogado Salomón. Sí. José Luis, ¿tú a qué te dedicas? Mira, yo soy... A todo y nada. Yo la verdad soy todólogo. No, mira, Sabemos que yo vas a soy- conciertos. Yo soy contador público, fiscalista, soy abogado fiscalista, laboralista y civilista. Pero en tu despacho tienes Mi despacho tenemos obviamente todo un corporativo desde hace ya muchos años. una gama de servicios. 55 años tiene, mi padre en paz descanse lo fundó. De igual manera la firma de mi compadre, Sí. su señor padre en paz descanse, hace que 2 meses. Falleció hace 3 meses. Sí, ¿no? tu papá, Tres tan meses. lindo. Un abogado muy querido por toda la Sí. comunidad en todos los sentidos, muy amigo de mi señor padre también. Así es. Y la verdad de las cosas es de que tanto el despacho de mi compadre, el Cuauhtémoc, y el de tu servidor, pues tenemos mucha compenetración en la sociedad y la verdad ayudamos mucho. La verdad. Y Por también eso dicen que precisamente- hacen muy buenas parrillas o algo así. Ah, también son Ándale, parrilleros, de repente, vamos a estar te vamos a invitados. invitar, te vamos a Un día me invitar. voy a ir, pero a sus casas, a hacer de charla entre amigos. Va a estar muy padre. Sí, Estamos sí. cocinando. Una bohemia. Una No, bohemia, está hombre. muy padre. Mi- Pero qué bueno que dicen que ayudan a la gente. Mira, dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Sin embargo, como dice bien mi compadre, es una forma de nosotros regresarle a la sociedad, lo mucho que nos ha dado. Yo siempre he dicho que el que ayuda, Dios lo ayuda. Siempre. Eso me lo enseñó mi madre desde chiquito. Me decía, a ti te va bien porque ayudas a la gente. Y la verdad, sí, yo sí creo, yo soy un convencido. Aunque a veces mi esposa me dice que no, que ayudo de más. No importa. Aún Dios ponga lo en recompensa riesgo siempre. mi vida y aún pase lo que pase, yo sigo ayudando a las personas. Y a lo mejor llámeme iluso, sigo creyendo en la gente. Yo Bien. sigo creyendo que hay gente buena aquí como los presentes y siento que debo seguir, si sigo vivo es porque mi proyecto de vida es para ayudar, no para venir a estorbar ni nada de eso. Yo veo a mi compadre que él ayuda a mucha gente, yo le he mandado muchas personas trabajadores, Sí. trabajadores, obreros, que él en temas laborales los ha ayudado y ha ganado los asuntos pues fuertes y grandes. Entonces veo que hay disponibilidad y por eso dicen que Dios nos hace y Dios nos junta. Así Entonces es. el tema de ayudar a las personas nos gusta, es un tema que traemos de toda la vida. El tema del podcast, me preguntaban el otro día, ¿por qué hicimos el podcast ahí en tu canal? Nos preguntaban, bueno, yo dije para agarrar cura y eso. Sin embargo, creo que fuiste tú o Márquez, no me acuerdo cuál de los dos, también para ayudar. Y es cierto, porque mediante el podcast recibimos La un información. chorro de gente que nos pregunta. Después del programa tenemos una serie de preguntas que nos hacen. Porque nos han dicho, ¿han ganado clientes? No.
ganamos bendiciones. Claro. La verdad, porque las personas que se acercan con nosotros, que nos consultan vía telefónica, vía Facebook, vía redes Así es. sociales, el 99.9% son gratuitas. Aparte, Pro bono. Es yo que al licenciado Salomón no tenía el gusto de conocerlo, pero sí había escuchado muy buenos ya te lo comentarios presento de él. José de Luis muchas- Salomón. ya me lo presentó el licenciado, pero sí he escuchado muy buenos comentarios de él. Y pues el licenciado Castillo Tienen es un una corazonzote. eminencia aquí No, en hombre, Mexicali. ¿qué- No sé qué qué- te tomas? Muy poca ¿Qué te gente tomas? creo No, que puede tienes- decir que no lo ¿Qué se conoce. toman? ¿Sabes Un qué pasa? tomahawk, Que va a decir. son personas, tomahawk. como bien lo dije, son personas buenas. Te gusta mucho, bueno, seguidores del Arcángel también, de visto ahí, pues ahí lo Sí. tienes. Y bueno, son personas de noble corazón, que es bien importante no ser siempre de que by the book, ¿no? Ay, pues, Pero esto va a- Arcángel, el cantante, dices tú que sí. No, Arcángel es También lo sigo. No es cierto. No, porque ahí te veo de parte de tu oficina muy bonita. Pero es importante eso, ayudar a la gente. De verdad, no solo ser para acá, para acá, para acá, como dices, al que ayuda, Dios le ayuda. ¿Cuántas personas ahorita nos están viendo, nos van a ver, pero van a compartir este programa, que están buscando ayuda? Fíjate, bueno, ahorita me voy con otras preguntas, pero ya te voy a hacer caso, Paulina, iba a hablar de más, pero me ha tocado ir a la fiscalía. Y de verdad sé que tienen muchas carencias. Saludos a todas mis amigas de la fiscalía, porque se convierten en amigas ya después de 3 años, que te han seguido. Y cómplices. Y cómplices. Y cómplices. No, siempre cómplices no, porque son muy Cómplices. éticas. Son muy éticas. No, es broma, es broma. Es broma. No, sí. Imagínense cómo se la van a pasar en el podcast. No, nos tienen que invitar, nos tienen que invitar. Sí, no. Aquí tenemos algo que decir. Faltó el pelochas para agarrar cura. No es cierto. Perdona, licenciado. Pero en Maestro, fiscalía A la sí- próxima lo vamos a invitar. En a fiscalía Márquez. sí hay muchas carencias, pero también sí hay mucho compromiso. O sea, Sí. tienen, lamentablemente tienen un exceso de trabajo, una carga de trabajo muy pesada, muy pesada, porque ¿Cuántos? son 300 y tantas 300 carpetas que lleva cada uno. Es que cada fíjate, nivel. lo ¿Cómo que- le hacen para...? Lo que comentamos ahorita, antes de empezar el programa, todo el mundo ve el tema de la justicia como la fiscalía y el juez. Estamos mal, desde ahí ya estamos mal. ¿Dónde la Tema de prevención de justicia, tema de procuración de justicia, tema de administración de justicia, tema de ejecución de justicia, que es el sistema penitenciario, y la creación del sistema postpenitenciario, el sistema de acompañamiento que yo les hablaba. Era el que hablaba. Poder- Y judicial. fíjate, pero además, ahí va. Desde que yo me acuerdo, están los mismos números de ministerios públicos. Habrá crecido y bajado. Creo que ha bajado últimamente. Ajá, ¿por O sea, qué? los Por- casos Por han la disminuido. pandemia y todo eso. Ha crecido la nómina en administración y procuración muy poquito y ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Entramos al sistema de justicia acusatoria adversarial en el 2011. ¿Y qué es lo que pasa? El Ministerio Público tiene más trabajo ahora. Así es. Mucho más, y no digo por más denuncias, sino porque el sistema está diseñado para que no solo investigue el Ministerio Público, investigue, integre, vaya a audiencias, debata, pelee. O sea, es un tema bastante complicado para los ministerios públicos y hay que reconocer el esfuerzo tan grande que hacen. Por eso yo siempre he dicho que hay que reformar y hay que crear ministerios públicos que se dediquen nada más a investigar delitos, que sean especialistas en porque si no, no criminalística, criminología, todas las ciencias de la investigación, y ministerios públicos que se dediquen a pelear la carpeta de investigación, que sepan hablar, que sepan debatir, que sepan dúplica, réplica, todo lo que se debe saber en un juicio oral. Entonces, ahí les dejo Ahí ese pequeño dato. tengo- Iván Carpio, yo creo que te aventarías un 10 si especializas al Ministerio Público. Es Y muy importante eso. Esa Y es también la pregunta. Ahí hay algo bien importante. No, ahorita no se investiga. ¿Por qué? Porque no se dan abasto. Otro mensaje Muchísimo al trabajo. fiscal Iván Carpio. Seguimos esperando la llamada, Madres Unidas. Ojalá que ya después del Iván mes nos la pueda Carpio, devolver. ya aquí van 2 llamados. El mes pasado ya quedó de que nos iba a llamar al día siguiente. Ojalá que ahora sí se pueda. Y sí es cierto, es bien importante lo que nos dice el Ahorita yo vi que le licenciado. estaba hablando a mi compadre, vi Iván Carpio ahí. Ya acá, a mí Le no. le colgó. Pero Nosotros pidiendo y tú colgándole. pidiendo, sí, pero es bien importante lo que... Pero lo que fíjate, dice el licenciado, un no investigan. paréntesis. Me ha tocado estar en audiencias cuando llega Ministerio Público con una carpeta así y se la acaban de entregar, Sí. es nueva, porque la otra ministerio que llevaba, entonces, ¿en qué momento la va a leer? Y empiezan así. Yo digo, ¿cómo tienen vista biónica? Y ¿Cómo muchas le hacen? veces Y- se avientan las audiencias, ¿eh? y se avientan la bien. audiencia.
O sea, hay buenos... Unas bien y unas Bueno, muy mal. Ajá. ¿No? Y otras, no. Y otras extremadamente cayó, bien. ¿no? Yo he estado en muchas audiencias que no son mías, de las compañeras, y de verdad que hacen un esfuerzo sobrehumano. Sobrehumano. Porque sí leen de forma heroica, se podría Sí, decir, porque sí, de verdad, sí. ¿Cómo? y sí se esfuerzan en hacer un buen trabajo. Quizás no todas, quizás no todos, pero sí hay muchos, Y sí hay quizás muy no buenos, todes. ajá, Todes. y sí hay muy buenos elementos, sí hay muy buena voluntad, y digo, no creo que sea unos cuantos, deben de ser bastantes, Falta más pero sí hace personal. falta Pero más principalmente, personal, sí. Cristina, aparte de personal que concluyo y estoy de acuerdo con Y todas una ustedes, reingeniería. pero Sí. falta una reingeniería. A ver, tú te vas a dedicar, Aquí dice. porque habrá gente que sabe investigar muy bien, que Sí. sepa criminalística, toxicología, grafoscopía, grafología, dactiloscopía balística. Habrá gente que sea un experto investigador. A ese pónmelo a investigar, integrar la carpeta. Y este cuate que sabe hablar, que sabe debatir, que sabe... Sí, que es bueno en el Mándalo a las estrado, sí. que audiencias. sabe, ajá, que sabe pelear el caso. A él me lo pones nada más a llevar la litigación. Así es. Este que va a investigar le va a decir, mira, como en Estados Unidos, no estoy inventando el hilo negro, aquí está la carpeta, aquí está todo, esto es lo que se investigó, tenemos esto a favor, esto en contra. Estúdialo y pelea. Así un debiera punto- ser, ¿eh? Y un punto importante, el mes pasado tuvimos reunión con la gobernadora y con los diferentes titulares de las dependencias de gobierno. Eso dio pauta a tener una mesa de trabajo con el secretario de gobierno y las diferentes dependencias que atienden los temas de violencia. En esta reunión, una de las propuestas que le hacíamos al secretario general es que hubiera, por ejemplo, un licenciado de atención a víctimas, por ejemplo, Sí. por cada sala, porque a veces ni siquiera alcanzan a llegar a las salas porque tienen una audiencia en Cachanilla y otra en Río Nuevo casi a la misma hora. Entonces, hay muchas veces que se pierde mucho tiempo en que puedan llevar tantos casos y pasan cosas similares con los fiscales porque pues a veces salen cargando una carretita que ni pueden, pero tratando de llegar a todas las audiencias. Sobrehumano, Entonces, como dices. sí, es Trabajo sobrehumano. y para que realmente funcione sí tendría que haber una reingeniería, poder establecer bien cómo sí dar el acceso a Una la reingeniería justicia en base a las todos. competencias. Así ¿Cómo es. La sí capacidad de hacerlo? cada quien. ¿Cómo sí lograr eso? ¿A quién hay que hacer el llamado? Bueno, O sea, ok. ustedes, Primero que peleadores nada, de la nuestra justicia. gobernadora, quien le manda un saludo a nuestro señor fiscal General, sí. general, decirle que es Saludos. importantísimo que con él es empresario, con el poco personal que se tiene en la fiscalía, se puede trabajar. Primero que nada, hay que determinar la competencia de cada quien, la capacidad de cada quien. Si tú eres bueno para investigar, pues te voy a especializar y te voy a hacer el mejor investigador de Mexicali. Si eres bueno para la litigación, te voy a hacer el mejor litigante de Mexicali y vas a poder pelear cualquier asunto. Yo creo que no es por materia como tenemos actualmente el tema, como dice bien Paulina, porque ahorita estás en sexuales, mañana estás en patrimoniales, luego estás en robos, luego robo de Sí, vehículos. no saben ni Multitask, qué. es Y imposible. la verdad, un todólogo en el derecho no funciona, como dice mi compadre. O sea, mi compadre está especializado él en laboral y fiscal, pero tiene una serie de Un equipo. abogados, un equipo de abogados que manejan familiar, manejan civil, otro tipo de ramas del derecho. Y su servidor, yo le manejo lo penal en su despacho. Entonces, en ese sentido, si tú te tratas de hacer de especialista de todo, está bien canijo. El derecho penal, dentro del derecho penal hay subespecialidades y eso hay que entenderlo. Entonces, yo mejor te hago un buen litigante y te hago una buena investigadora, un buen investigador, un buen investigador y te preparo. Investigadores, tuve que decir. Y Está bien, si no te van a- te prepare. Se prepare. Te preparo Viene bien con todo, ¿no? Sí. para litigar. Señor, usted me pidió que hiciéramos Pues reír a las toma un damas. traguito de agua. A ver, Ándale. ¿es agua? Sí. No. Ya con nomás olerlo, es agua que usas, aguas locas. Es agua lo bendita. Usan aguas locas. Es agua bendita. Aguas locas. Volviendo al tema, entonces el acceso a la justicia sí se pudiera dar, sin embargo, sí se tiene que super reingeniar este tema de la Procuración y Administración de Justicia, sí se requieren más policías e investigadores, más especialización, el tema de la... Y más comunicación. Es lo que preguntan por Entre aquí. dependencias y Dicen, entre Uy, autoridades. sí, le dicen, no es comunicación, entre Enlaces. los enlaces, Vinculación. la vinculación entre dependencias,
el trabajo entre dependencias es importantísimo. De nada sirve que exista una unidad que proteja a las mujeres si no tiene conexión con la fiscalía. Claro. Y hay muchos O un incidentes instituto en de ese la sentido. mujer que no tiene conexión con la fiscalía. Que llega un punto en que se acaba. Por ejemplo, aquí dicen, existe personal capacitado por lo mismo, los peritos al momento de un accidentito. O sea, no está capacitado nadie. Ahorita hablabas de Bueno, los policías. decir Sí hay que capacitación. sí hay Sí capacitación, está. sí hay gente Sí, capacitada, me consta. sin embargo, falta mucha gente. Así como Hay platicábamos con el director de Seguridad Pública que tuvo a bien invitar a mi compadre en el podcast y nos dice, a ver, espérate, desde hace 25 años estamos con la misma nómina o cómo le dirán de personal, el mismo número de policías de hace 25 años y Mexicali hemos ha crecido. mucho. Entonces, ¿cómo es posible combatir la delincuencia damos con el abasto. mismo número de policías? Y la capacitación tiene que ser constante también, También porque sí, va cambiando, ya hay actualizando. muchísimos más autos, hay nuevas leyes, hay carriles diferentes, señalamientos diferentes, faltan señalamientos, en fin. Esta Somos pregunta- esta pregunta fue La basada perspectiva para en el empezar. accidente de la maestra, de la jovencita que mató a la... Esta pregunta está en A ver. este tema. Esa era de que si estaban realmente capacitados los peritos, porque Ah, ya ves ok, que salió ok, por diciendo lo y que otra- pasó en ese tema. Mira, ese es un tema, como todos los Saludos temas. a Pedro Ariel también, por cierto, porque aquí es donde le como estaban dijo ahí. Paulina, cada asunto es diferente, no hay un asunto igual y eso es una mentira. Yo en mis 31 años de litigación, ¡Qué joven! te puedo decir, de litigante, no tengo 31 años. En mis 31 años de litigante nunca me he topado un caso igual, nunca, nunca, nunca. O sea, habrá similitudes, con pero diferencias. siempre hay una diferencia. Y ya con una diferencia ya cambia todo el caso. Entonces, ese caso en particular, pues se habló ahí en las entrevistas que dimos de diferentes circunstancias, de modo, tiempo y lugar que se dieron. Circunstancias, hechos que no debieron ocurrir desde nuestra óptica porque lejos de transparentar el proceso de la investigación, lo oscureció y obviamente el sospechosismo genera dudas en la sociedad y eso genera obviamente una percepción de inseguridad a nivel estatal y nacional, los que tuvieron conocimiento. Molestia, enojo. Molestia, enojo. Entonces, eso cosas fue el que se pudieron nombre. haber evitado El se nombre del dieron. programa, La Justicia es para Todos y con signo de dólares, porque dicen, bueno, entonces, soy la voz de muchas personas, ¿eh? Entonces podemos ir manejando como quieras, si en estado de ebriedad, poquito chéves o lo que se vayan a tomar, y puedes matar a alguien, ¿no pasa nada? No, claro que no, sí pasa. Hay una trascendencia jurídica. Si no, viviríamos como en la venganza privada, donde existía la ley del talión, la ley talios, que era el ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pierna por pierna, ¿no? Aquí existe trascendencia jurídica. Vuelvo a decir, desde el momento en que decides vivir en sociedad, aceptas las reglas de esa sociedad, pero también aceptas las consecuencias del incumplimiento de las reglas de esa sociedad. O sea, eso es lo que llamamos el derecho público, penal público interno de nuestro derecho penal, donde el individuo, desde el momento en que decide vivir en México, Mexicali, Baja California, acepta las leyes de ese estado, de esa ciudad, y acepta que si incumple esas leyes va a ser sancionado, va a ser castigado, penalizado. Ahora, Está muy callado, compadre. Salomón, es cierto te cedemos la palabra, a ver. No, yo estoy escuchando a mi compadre, es un maestro, ¿no? No, pero no, como ¿cuál? sociedad también nos tenemos que dar cuenta, es evidente que sí es cierto que la justicia, pues, no es gratuita en realidad, No. porque sí accedes No, más no. rápido a la justicia. No es si una tienes falacia, para eso es pagar, una falacia, es una si mentira. tienes para pagar un buen abogado que se mueva Así súper es. rápido y que haga las cosas que para alguien que no tiene esa posibilidad que sucedan rápido, pues obviamente que la Y aún, justicia es fíjate, diferente. y aún esa percepción de tener para un buen abogado. Yo pongo un Que es un caso buen muy abogado específico. también. A ver. Un cliente, agricultor, contrató una abogada laboralista, es un cochinero. Ajá. Perdió el caso de una injusticia total, ni era su trabajador siquiera. Wow. Y lo demanda por despido injustificado. Yo, el caso perdido, se lo paso a mi compadre y la otra abogada supuestamente era una abogada super high class y Evidente. cobró y bla, bla, bla. Perdió el caso, se lo paso a mi compadre le da la vuelta y lo gana. O sea, también es una percepción equivocada creer que porque pagamos mucho ya tenemos lo mejor en justicia. No es siempre es así. Fíjate que encontramos una frase, a ver qué opinan de ella. ¿Sí te Dice, acuerdas de ese caso? ahorita me van a decir quién. El jurado está compuesto por 12 personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado.
¿Qué opinan de eso? En México no hay jurados, ¿eh? No hay. Eso es No. para Estados En Unidos. Estados Unidos, sí. Eso es para- Anglosajón. Ajá. Ajá, el sistema de Acá pares. tenemos un sistema Aquí de justicia totalmente legal diferente, no tenemos Totalmente nuestro- diferente. ¿Se basa el sistema acusatorio adversarial en el sistema anglosajón? Sí, nada más que Pero no es excluye a los jurados. En 1932 hubo jurados en nuestro país, pero no funcionaron. ¿Por qué creen? Porque se corrompían. Se corrompe, sí, Se claro. corrompía en México. Aquí México. no funcionaba eso. No funcionó. Hay Duró varios 2 puntos, años. hay varios temas que son muy interesantes de la justicia en Estados Unidos. Sí, Por claro. ejemplo, aquí no es tan fácil que lleves un proceso contra un abogado, Sí. que haga un mal litigio, que le quiten la licencia, como en Estados Unidos lo sancionarían muchísimo más rápido. Para empezar, Que Así aquí. es el diferente, sistema de es muy- justicia anglosajón, se basa en la verdad. ¿Qué significa eso? Te hacen jurar una Biblia. No es gratuito esa jurada de la Biblia. Ah, ¿no? ¿Qué significa? No, no es un tema de que, ay, porque creo en Dios ya estoy diciendo la verdad. No. Si yo como abogado miento ante un juez y un jurado en Estados Unidos, aparte de que me quitan mi licencia, me dan 15 añotes en la cárcel, sin derecho a una libertad condicionada, una libertad anticipada. O sea, no es gratuito que el abogado Y no le también pueda... pasan cosas. No le, Y y también pasan cosas, pero no es gratuito que el abogado, si llega un culpable, un responsable de un hecho criminal a tu despacho, tú no le puedes decir, pélate. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos detienen a ese criminal y él Dijo, dice, mi abogado el me abogado me dijo que me pelara, ay mamá, Ya tienes una responsabilidad. totalmente. Ya eres Y los cómplice. testigos que falsean también tienen una pena mínima de 10 años, compadre, en Estados Unidos. ¿Y aquí qué pasa con los testigos No, que pues, falsean? Creo Porque, que es un año, lo máximo es de 6 meses. pero a sí un año tiene de prisión. alguna, sí Alcanzas tienen beneficios, tienes alguna que pena. acreditar. Sí, de 6 meses a un año, si mal no recuerdo, me puedo estar equivocando, Pero pero tienes la que pena es comprobarlo. mínima y tienes que Y tienes acreditarlo. que comprobarlo en tiempo, porque si ya obtuviste pruebas fuera de tiempo, aunque sean supervinientes, no siempre te las van a hacer valer, y si la Claro. ley es retroactiva, si no lo es, o sea, hay Ahora un también- sinfín de También es posibilidades. importante mencionar que en otros rubros, en comparación con los sistemas de justicia anglosajón, definitivamente el tema de la cultura es muy importante. Y Claro. me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si hablamos de materia fiscal, la cultura anglosajona a la mexicana es completamente diferente. Ahí existe esa voluntad de pago de impuestos. Sí. Tan es así que lo podemos Que lo ves ver en la- reflejado en las calles. No. Vamos a olvidarnos del tema del De la obra pública. Bueno, Vamos a ese es hablar- otro tema. Ese es otro tema. Pero vamos a hablar de cómo es que el gobierno federal confía en el ciudadano americano, que tal es así que otorga licencias a quien tú quieras para poder determinar los impuestos a un tercero. Tú vas aquí a una tienda de autoservicio en Caléxico, Ajá, vas y a hay ver quien... 4 o 5 módulos que tú llegas de manera voluntaria y me puedes hacer mis impuestos Sí, sí, y sí. con devolución automática. Pues órale, va. Te cuesta, no sé, 30, 40 dólares de declaración y todo el mundo feliz. Y aquí En nos México andan no. correteando. Cultura de la verdad, Definitivamente. cultura de la... Y también la sanción honestidad. y de que... Y el no miedazo existe al la IRS, ¿no? No, totalmente. O sea, Hay un las terror al Las IRS. sanciones. Allá sí. En materia fiscal, Hoy, Sí, eso es aquí importante. también. totalmente Es es corporal. Son felonías, son delitos graves. Exacto. Aquí en México ya está legislado ahorita el tema de la punibilidad en cuanto a los meses y años de prisión, dependiendo de los defraudados. Eso lo hemos visto en los artistas, que es donde más estuvimos viendo artistas que Lo que pasa no es que el pagaban gobierno federal se hacen necesita más. prender focos, ¿sí? De Aquí voy a repente. meter a la cárcel por presunción en materia de... Si meten a un Aparte, Cuauhtémoc, barrio. Que si meten a un Lupita Cuauhtémoc D'Alessio. así a todo el mundo le vale. Pero en cambio, si meten a un José Luis Salomón Tisna, Ay, no sí, manches, no. hay que pagar, No, hay que no. pagar impuestos, hay que pagar impuestos. A mi compadre lo acabo de sacar desde un poco por el... Que no pagabas, que no Ah, pagabas. hombre. Pero Señores, no tengo ni para sacarme los mocos. ¿Ustedes creen que voy a tener? La señora no me dejaba sacarme los... ¿Sí o Pero no, ¿qué tal? Paulina? Pero la tanga Sí, sí, hijo, no pero se la- puede sacar la tanga así, La hijo. tanga sí lo Eso, dejamos. pero con... pero miren, actualmente considero yo que sí estamos en un momento de mucha oportunidad, o que se están dando muy buenos cambios, pero los cambios Coincido. tristemente no Totalmente. son inmediatos, tienen una etapa de evolución en la que veas resultados, porque si tú tienes un proyecto hoy, probablemente te dé resultado a 5 años, a 10 años, y no por eso tenemos que perder la fe o la esperanza o dejar de hacer las cosas, porque lo que siembras hoy va a dar frutos mañana. Lo importante pero es no inmediato. empezar, ¿no? Sí, y sí estamos teniendo muy buenos avances en materia Legislativa. legislativa. Claro. Entonces, nada más que pues falta más capacitación, falta optimizar
falta esa reingeniería tan necesaria porque seguimos arrastrando patrones viejos Y con vicios un sistema viejos. nuevo, con vicios y con personas No. que incluso están señaladas, Sí. pero no se ha hecho esa limpieza, a lo mejor esa terapia para que Fíjate, puedan hace volver. 15 años vinieron los americanos, perdón, compadre, de la Universidad de San Diego a capacitarnos a la UABC, a los maestros de la UABC éramos como 100 y tantos, quedamos 5 nada más al final del tamiz que se hizo de quienes iban a quedar como instructores certificados por la Universidad de San Diego para ser ¿Y instructores. hablaban inglés? Sí, Sí. sí. Espérate, ahí te va. Hace 15 años vinieron a prepararnos estos maestros en el sistema acusatorio adversarial y lo primero que nos dijeron era que nos deberíamos de quitar el chip que teníamos del sistema de justicia anterior, que era el sistema inquisitorial. Y Y aún aparte, no logramos quitarnos. espérate, y aparte nos quisieron meter sus costumbres. ¿Por qué? Porque el primero fue en Ensenada. Uno, ¿Qué costumbre? desayunábamos a las 8 de la mañana. Yo en mi vida he desayunado a las 8. Bueno, ahí nos hacían desayunar. Teníamos un lunch a las 12, 1 de la tarde, no me acuerdo, 12. Y luego teníamos un dinner que era a las 4, Ay, 5 de qué la tarde. americano, ¿viste? Yes, Sí, oh. oh. Yes, very well, Manuel. Yes, very well, Manuel. La cuestión es que hasta las ideas nos querían cambiar, porque yo jamás había cenado yo a las 5 de la tarde. O sea, a las 5 de la tarde yo ando en otras cosas. Bueno, nos hacían, nos sentaban. Y era opcional, pero si no llegabas a las 8, no llegabas a las 12 y a las 5 de la tarde no comías y ya, punto. Nada más te quedas sin comer. Entonces, estábamos en un hotel, instalados todos los maestros de la UABC. En aquellos momentos fueron como 4 o 5 ocasiones diferentes. Cada vez éramos menos porque nos hacen exámenes y al último quedamos 5 nada más a nivel estatal. Tu servidor. ¿Qué tan buen maestro? Es uno de los que quedamos De ahí. la UABC. Excelente maestro. Gracias. ¿Qué se toman? La cuestión es ¿Cuántos años que como hay maestro? que cambiar. Tengo aproximadamente 17, 18 años de maestro en la Facultad de Derecho. He dado clases en otras universidades, Xochicalco, mis amigos de Xochicalco. Curiosamente, nunca me han contratado para clases aquí en Mexicali, siempre maestría o doctorado en Ensenada, Tijuana, es donde hemos dado clases, nos ha tocado. El CETIS también, el CETIS Universidad, el CUT también hemos sido maestros de ahí, y bueno, universidades muy valiosas, ¿no? Pero qué interesante que son 15 años ya y aún no logramos soltarnos del viejo No, sistema e incluso de muchos vicios que se siguen viendo reflejados en las carpetas. Como O sea, dices, vemos no los se han casos, cambiado el chip. no, y también obviamente de ahí surgieron muchos temas con los jueces también, ¿no? Sí, ¿Quién sí, los sí. defendió? ¿Qué beneficios obtuvo a cambio de Sí, defenderlos? sí, total. ¿Qué piezas empiezan a Ahí mover viene para una ese pregunta. cambio? ¿Existe? Bueno, no. Dice, ¿qué pasa con la sociedad cuando se decepciona al saber que no fueron justas las leyes? Hablando ya de jueces. Se genera el sentimiento de impunidad, o sea, de que cualquier persona puede cometer delitos, como cualquier caso que podemos platicar ahorita en la mesa. Se genera ese sentimiento, esa percepción, perdón, de inseguridad. Te sientes inseguro al saber tú Así que, es. oye, si mataron a mi vecino y no hicieron nada, Sí. pues, Que ¿qué no me me puede maten a mí, pasar a mí? claro. Voy a Así ir es. a perder tiempo. Exactamente, Fíjate, es a donde iba. Eso es bien interesante, pero aquí yo creo que no toman a veces en cuenta, o hay un factor muy interesante que pues es el que estoy aquí representando al final de cuentas. Cuando existen hijos de por medio, no te puedes quedar con la opción de que van a vivir lo mismo que tú o que van a vivir en un sistema que está podrido, porque obviamente quieres que tengan un futuro mejor o una realidad diferente y no quieres que se queden viviendo en la podredumbre, ¿no? O sea, no quieres que vivan una situación de no tener justicia, entonces, pues tienes que luchar. O sea, no nos podemos cruzar de brazos desde mi punto de vista y sobre todo aquellos que tenemos la responsabilidad de tener hijos, de haber traído hijos a este mundo, si sabemos que las cosas están mal, pues tenemos que alzar la voz, buscar la forma de unirnos, de crear conciencia, de tocar puertas, de decirle a la autoridad, oye, estás haciendo las cosas mal, me estoy dando cuenta, todos nosotros nos estamos dando cuenta y vamos a tocar las puertas necesarias para que tú no estés haciendo eso. Sí, es cansado, no es fácil, No es fácil. pero tampoco es imposible y creo que es muchísimo más difícil quedarnos viviendo como estamos que luchar por vivir como Ahorita que queremos. hablamos de hijos, hablamos de bullying, ahorita que estamos Es lo que hablando mencionaba, de bullying, es la exactamente sociedad. eso, ¿no?
Eso que estás mencionando, o sea, es un tema muy sensible y lo digo a título personal porque, o sea, yo tengo 3 hijos y uno de ellos ha sufrido un bullying impresionante a nivel escolar, ¿me explico? Desde compañeros hasta maestros. Institucional. Entonces, exactamente. Entonces, yo la verdad es que trato de ser lo más objetivo posible y como abogado te lo digo, dije, ¿sabes qué? Voy a esperar, voy a hacer esto, ¿no? Pero me acuerdo que en el último podcast que tuvimos mencionamos el tema bullying y mi compadre a título personal me dice, si no lo haces tú, lo hago yo. Ok. Me explico, o sea, el denunciar este tipo de arbitrariedades, Sí. tanto de manera institucional como de manera específica, por así Sí, decirlo, claro. ¿no? Entonces, de verdad, yo ya estoy tomando cartas en el asunto. Aquí a mi compadre, que es el mejor penalista de México, Gracias. lo digo abiertamente y sin... Sí lo es. Sí lo es. Nada más de González Ortega. Sí lo es. Y sí eres el mejor. Luego, nomás ahí por Pero, González. o sea, al De final González es un Ortega a la tema, Fotosierra. es un tema muy interesante Muy porque sencillo. El si bullying. no tenemos acceso a la justicia arriba, obviamente, o sea, si nuestras autoridades, nuestras instituciones dan ese ejemplo a nuestros niños ven en la escuela, no hay maestros, no les pagan a los maestros, puedo hacer esto y no pasa nada, total, va a venir mi mamá, mi papá, me va a resolver esto, si le digo a la maestra es amiga de la otra o de la mamá. No, pero Entonces, desgraciadamente, es una descomposición lo- social muy fuerte. Lo que Sí. está tenemos que pasando cambiar. ahorita hablando ya terrenalmente, tu caso, mi caso, tu case, Te aseguro mucho- que Mi todos los que case, tenemos ay, mi hijos case. Your hemos pasado case, por eso. pero lo que pasa es personalmente. como mamá, claro, te frustras de saber que tu hijo, y estamos hablando de la sociedad, esos niños a lo mejor más agresivos, todos van a ser los futuros tipos con el tubo al rato, Violentadores. violentadores, pero ¿Por los qué es hijos, agresivo ese porque, niño? exacto, no, pero desde Generalmente, pequeño, fíjate bien, hay un estudio en victimología que establece que un violentador fue víctima de otro violentador. O sea, que está viviendo Es y un nadie se círculo está dando vicioso que cuenta. estamos viviendo en nuestra sociedad. Un violador fue víctima de otro violador. Y no No lo estoy siempre, justificando, pero sí no estoy muchas justificando, ojo, son estudios científicos que Sí. tu servidor ha estudiado la victimología desde hace algunos años, me encanta la Muy materia, interesante. así como hay criminología que estudia el criminal y bla, 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 y sus factores endógenos, exógenos, también hay victimología que estudia a la víctima desde su perspectiva, de factores intra y extra. Entonces, a nosotros nos llama la atención que estas víctimas que después se vuelven victimarios, que cambian el rol, que reinvierten la ecuación, estas víctimas que no fueron tratadas, que no fueron atendidas, que no se les dio justicia y que al final de cuentas, compadre, sacan un tubo un día y empiezan a golpear. sí, a mujeres. Y yo veo el video y si ustedes lo ven O a con quien calma, sea. ese video se ve que casi le pega la cara con el tubo y ahí una fractura craneoencefálica, nadie se salva, ¿eh? Es muerte segura. Y todavía, después de, compadre, después que golpea el vehículo, todavía el amigo se trata de justificar el por qué lo hizo. O sea, se ve cómo la confronta y le dice, pues te hice eso porque me estás haciendo aquello, ¿me explico? Claro. Dices tú, o sea, qué desfachatez, ¿no? Qué desgracia. Pero, o sea, en su mente, Él está digo, bien, está en su mente justificado, él está bien. Pero también nos tenemos que dar cuenta, aunque sea complicado, que lo que estamos viviendo ahorita, aparte del tema pandemia, traemos arrastrando muchísimos problemas o áreas de oportunidad desde hace muchísimo tiempo que no se atendieron y que ahorita nos están explotando, pero Totalmente no de se acuerdo. atendieron en su momento. Están creciendo no las- no hubo prevención. Hay más enfermedades mentales ahorita, aparte, definitivamente. Eso es Porque otro también tema. hay más estudios, o sea, somos Comparativo, evolutivos, sí, es comparativo también. Sin embargo, el tema de Pero la no se está pandemia, como tú atendiendo. dices, sí trajo temas de mucha explosión. violencia intrafamiliar en la convivencia. Familiar, dentro Yo de casa. tengo ya 23 años casado. Gracias a Dios no se dio ese tema en mi caso. En lo particular, sí había choques y hay problemas. Es mentira. La pareja que dice que no tiene problemas es mentiroso. Todos tenemos altas y bajas. Pero tratamos de llegar a acuerdos, conciliaciones en lo personal. Yo sí Civilizadamente. trato de ser conciliador, siempre trato, aunque a veces me gane el coraje, respiración es lo que me enseñaron, respirar. Cuenta Y hasta 10. respecto a lo que decía mi compadre del tema del bullying, el buen juez por su casa empieza. Entonces yo sí le dije ese programa, le dije, compadre, ya, yo fui víctima en lo personal de niño de bullying por un problema que tenía en mis pies, caminaba mal. Y bueno, es un tema terrible, ¿eh? Los que hemos vivido el tema en carne propia, la carrilla, el llegar, levantarte, Paulina,
compadre, el levantarte en la mañana y no querer ir a la escuela Es horrible. por la carrilla es terrible, ¿eh? Inventar que te sientes Eso yo mal. estoy viviendo con mi hija. Yo lo inventaba, yo le decía, mamá, tengo temperatura, me siento mal, estoy enfermo. Y mi mamá, evidentemente, El pavor y maestra terror de que casi tenías. 40 años, duró 40 años de maestra de primaria, ella se daba cuenta que algo estaba mal. Le Y- decía, perdón, compadre, le digo yo a mi esposa, le digo, oye, mija, te voy a ser muy sincero, siento que estoy mandando a mi hijo al paredón Sí. ¿Sí? cada mañana, Sí, sí, sí. la verdad. O Sí. sea, yo le veo el rostro a mi hijo y le veo un rostro de angustia. De terror. Entonces yo hablo con él y le digo, hijo, dime qué hago, dime qué quieres, cuéntame, o sea, qué está pasando, por qué está viendo esto, por qué está viendo el otro. Entonces estoy tratando de obtener información para poderlo ayudar, me explico, pero también significa mucho el tema de la concientización dentro de la escuela, ¿no? Salimos de una escuela donde lo comentaba yo en el podcast, fue más rápido darlo de baja que conseguir un lugar, porque en esa escuela está él desde kinder. Ajá. Entonces, paso sigue kinder, primaria, llega a la secundaria, entonces, la gente empieza a bullear a mi hijo, los maestros, y mi hijo, o sea, como que se notaba un poquito retraído a decirme las cosas. Sí, ¿me explico? no quería. Sí, le da miedo, le da es tema de pena. miedo, Es como un tema dices, de vergüenza, es un tema de Entonces, miedo. Porque si se enteran los amiguitos después lo van a señalar, cosas así, entonces Exacto. tratan de cuidarse. Sí, Sí, la es verdad doloroso. es algo que, o sea, yo que lo estoy viviendo en mi familia, la verdad, sí es algo que hay que verlo de frente. Yo lo Como dijo viví mi compadre. y les voy a decir lo que pasó. En mi caso, no sé si esté bien o no esté mal, pero me funcionó. Está mal. Ah, no es Está- cierto. O sea, de entrada, gracias. Ya. Está mal. Ahorita, Mi hijo en Ni la ha dicho primaria, nada, yo ya le dije que está mal. en la primaria, víctima de bullying porque también mi hijo tenía síndrome de Tourette, tiene síndrome de Tourette. Lo detectamos como a los 10 años. Eran los niños más crueles, más igual una kinder primaria, secundaria, donde terminó, bueno, no terminó, porque lo que hice fue ir a pararme enfrente del niño que lo buleaba horriblemente, hijo de un notario. Y llegué y le dije, ¿sabes quién soy? Y el niño me dice, no, soy la mamá del niño tal. Ah, ok. Le dije, mira, ya sé lo que estás haciendo, lo estás haciendo sentir mal, lo estás bulleando. Antes no era tanto la palabra bullying, ¿no? Era molestarlo y demás. Carrilla. Era carrilla, pero una carrilla muy triste, muy fea. Le digo, si lo vuelves a hacer, voy a volver a venir y te voy a hacer lo mismo delante de... Total que le dije, y el niño se convirtió en el mejor amigo, pero de mi otro hijo. Dejó de molestar a mi hijo. O sea, ¿qué fue lo que hice? Ataqué el problema de frente. No lo molesté, no lo golpeé, no le hice nada, pero simplemente le dije, esto es lo que tú estás haciendo. Es que hiciste lo que debieron haber hecho sus papás. Y Hay los que hablarlo papás claro. no lo hacían porque el señor es muy la viejito dirección. y la mamá no le importaba. Porque el señor es qué? Muy Una viejito. persona muy Ah, mayor, ok. mayor. Ok. Pero ahí el punto es también dónde está la responsabilidad de la escuela. No hacían nada. ¿Por qué no se actualizan los protocolos? ¿Cómo se Así está es. trabajando en ese sentido? Porque los protocolos escolares se tienen que cumplir tanto en la pública como en la privada. Y muchas veces las privadas no reciben esa inspección, a veces ya tienen mucho prestigio y pueden abusar un poquito de que ya tienen renombre, Fíjate, pero no siguen el ahorita que protocolo. dices eso que hablamos de los jovencitos, de los niños que son pues problemáticos de chicos que luego ya traen a este muchachito le encontraron un cuaderno que tenía planes de quemar la escuela, de cómo hablaba y se expresaba de las maestras, de cómo hacía, de que le dieron una botella de té, pipí a un, o sea, traía unas cosas que dices, ¿en qué momento? ¿Por qué no lo corren? Sí, claro. Lo que O pasa porque es que- no lo atienden. O Pues, sea, si están viendo Más, un poco más, rojo, yo voy más por esa medida, fíjate, ¿por qué no darle Tiene derecho a la tratamiento? educación, Porque pero también tiene tiene derecho a derecho. la salud. Por ejemplo, el hijo de él lo dijo, aclaro, el licenciado Márquez comentó, externó que su hijo era bullying, Bulleado. que él era Ah, él bullying, era que, bullying, ok. que él Él era era bullying. bullying, que le daba, que nomás duraba un año en cada escuela, él Oh. comentó. Entonces, pero él lo trató, el problema, lo llevó a tratamiento, porque de nada sirve que te corran de la escuela, de Te van a nada correr sirve de porque todas. vas a llegar a otra escuela y vas a bulinear Y a, a veces son muchachos que traen mucho potencial para los deportes, Para muchas áreas cosas, competitivas mucha y demás, energía. pero necesitan atención y se supone que sí debería haber una obligación de la escuela, Sí. de las instituciones, que si son privadas, por algo se les está pagando para que cumplan con esa parte que también en casa se tiene que cumplir,
pero sí se tienen que hacer nuevos protocolos donde sí se garantice el derecho a la educación, pero también el derecho a la salud, y que cuando hay focos rojos no nada más expulsen al niño, sino que lo atiendan a la otra parte, existan pláticas de prevención, existe escuela para padres constantes donde se estén viendo el montón. Porque a lo mejor es el papá el que genera que ese sea un bullying. Es muy importante también la apreciación de los padres ante los hijos, es decir, o sea, si tú ves que tu hijo tiene unos comportamientos atípicos, se observa diferente, se actúa diferente, si está haciendo cosas diferentes, ahí hay un problema. O es igual, pero siempre lo has visto que es agresivo, o siempre lo has visto que es muy tímido. Porque realmente la salud es algo que se tiene que ver. Se está creando una situación que quizás no brote ahorita. El día de mañana va a ser la persona que va a reventar los carros y los espejos en el mejor de los casos, sino el que iba a llegar a tirar balazos a la escuela. Exactamente. No como lo vemos en Estados Unidos. Muy importante. Y por también, ejemplo, a título personal, yo te lo digo, tanto mi esposa como yo, nosotros tratamos de focalizarnos mucho en nuestros hijos para ver comportamientos, para ver situaciones, cómo manejan los aspectos de conflicto interno, el conflicto externo y demás. Y nos hemos topado con decir, ¿sabes qué? A ver, estamos viendo al hijo número 2, por así señalarlo, que está teniendo insomnio, que está teniendo falta de apetito, eso es importantísimo, con actos de agresividad con él mismo, ¿me explico? Frustraciones interna y demás, o sea, todos esos aspectos psicológicos y psicométricos que como padres dan como resultado que algo anda mal. Hay que prestar atención porque no sabes si está siendo bulleado o si va a crear bullying, no sabes nada. O sea, ha sido víctima de otras cosas. Ahorita Cuauhtémoc lo decías, ¿cuál es la solución cuando eres un niño bulleado? Bueno, pues te dice el papá, pues o te meto a clases de karate o defiéndete. ¿Y qué pasa? Se defiende y pues él es al que corre, ¿no? Sí, claro. O sea, él termina siendo, la víctima termina siendo el... Que prefiero 1000 veces eso a que mi hijo tenga una repercusión posterior a que sea bulleado. Entonces métalos al karate. A ver, ahí hay un área de oportunidad que tenemos que tomar en cuenta, que cuál es. Pues la verdad es que son niños, ambos, que requieren atención, que obviamente tenemos que empezar a ver las cosas de una manera más integral, tanto las víctimas como los agresores. Tenemos que trabajar en nuestros temas para no ser víctimas, para no ser agresores, empezar a trabajar en conjunto como sociedad, porque en las escuelas lo ideal es que existan pláticas para padres de familia, tanto para los que son niños que reciben agresiones como para los que son agresivos. Ambos requieren atención, ambos requieren que se les dé un seguimiento, atención psicológica, ver qué es lo que pasa, porque la escuela es uno de los filtros más importantes para detectar focos rojos y prevenir que suceda algo peor, porque es cierto que ese niño en un futuro puede ser alguien que quiera quemar la escuela, poner una bomba, o el otro niño también se puede volver agresor, o puede tener tendencias suicidas, y hay tantas cosas que ya tenemos que darnos cuenta que en lugar de estar peleando entre nosotros, nos tenemos que poner a resolver y ser responsables en conjunto, porque ¿de qué me sirve que si tu hijo está haciéndole bullying a mi hija, yo me vaya y me peleé contigo o vaya y peleé con el niño, si en realidad tenemos que trabajar de la mano para que los dos estén bien, y así todos podemos estar mejor, aunque suene muy utópico, aunque suene muy idílico, pero en algún momento tenemos que llegar a ese punto para vivir mejor. Así es. Muchísimas gracias, chicos y chiques. No, muchas gracias. Me encanta estar platicando con ustedes. Nos van a tener que invitar ahora ustedes a su podcast. ¿Cuándo los escuchamos? Cuéntenme, platíquenme. ¿A qué horas? ¿Cómo? Todos los días lunes en punto de las 4 de la tarde los esperamos en Facebook. Entre abogados. Pero lean los comentarios, porque si no, ya no lo vamos a seguir. La verdad que muy divertido. Sí, muy es padre. que por ahí tenemos un represor, pero no quiero decir nombre porque se enoja José Luis Márquez. Pero que también lo vamos a invitar a represor. Chicos, y tengo por aquí una censurador con una frase. ¿Qué opinan de esta? La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. La justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Bueno, pues es que es muy amplio eso. La justicia, también decía Ulpiano, es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Se derivan muchas preguntas filosóficas de ahí, ¿no? ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? O sea,
La La responsabilidad. justicia no es relativa, no es absoluta, no es justa. La totalidad, justicia no es para todos. Ni definitiva. Entonces la justicia, por ejemplo, ahorita el licenciado gana una sentencia, una resolución, pero el día de mañana la combate otra persona y la pierde y vuelve a perder el caso y vuelve a combatir y vuelve a ganar. O sea, la justicia es muy relativa, realmente es algo muy utópico, pero es un ideal, vaya, en el que se centra el derecho. Cuando se crea el derecho, se crea centrado pensando en llegar a un punto máximo que es la justicia, pero es una utopía al final de cuentas. Carlos Marx lo define como el ideal del ser. Sin embargo, Carlos Marx, si tú lees su libro famoso de que habla del Partido Comunista, está en contra de las instituciones gubernamentales, está en contra de la justicia, porque al final de cuentas él dice que la justicia es una forma de controlar a la sociedad. Y siempre hay que proteger al más débil, ¿no? En Así este caso, es. primero son nuestros niños, las diferentes vulnerabilidades y siempre debe de ganar el bien mayor y estar protegido el más débil. Así es. Licenciado Salomón. No, pues un placer estar aquí en tu programa, te agradezco mucho la invitación y pues reiterar el tema del podcast día lunes a las 4 de la tarde. ¿Qué tema vamos a tener? Tenemos invitado, compadre. Temazo, un diputado Manuel Guerrero, creo que vamos a tener el diputado Manuel Guerrero. Yo ya les había comentado que invitáramos a la diputada Michelle Sánchez Allende porque tenemos el tema de las dos leyes que se están peleando el día de hoy. Hoy por hoy, no hoy, el día de hoy por hoy son dos leyes importantes. Tenemos invitado a la persona que fue agredida, ¿no? También Nayeli. invitamos a Nayeli. A Nayeli la acabamos de invitar para que participe con nosotros y nos platique su experiencia sobre lo que vivió. El tipejo que le dio el tubazo ahí en el saliendo porque del pues concierto. siendo mujer queremos ver, ¿verdad? Queremos ver qué es lo que realmente pasó por su cabeza, qué fue lo que ocurrió, cómo fueron los hechos, porque bueno, pues en las redes se dicen muchas cosas, pero la realidad solamente ella la trae. Claro. Pues muchísimas gracias, de verdad, me encanta Paulina, gracias por estar Paulina, con nosotros. gracias. Y Paulina pues Gutiérrez. si tienen un tema que Si sea tienen, de pensé que ibas a violencia, decir, si tienen tele ahí se ve. Ahí se ve, no, pero bueno, está la página ahí está la de- foto. Está la página de Madres Unidas, así nos pueden encontrar en Facebook. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues luchar de la mano para poder Asesoría, acceder a la apoyo, justicia. te llevan. Así es. Entonces, y pues esperemos poder invitar a otras madres para que hablen de sus temas. No, hay muchos muchísimos temas casos, ahí. Y de verdad que tenemos mucho trabajo que hacer como sociedad para poder vivir mejor. Así que muchísimas gracias. Gracias. Perdón, próximamente en nuestro podcast vamos a tener a mujeres empresarias porque queremos hablar de negocios para que vean la gran capacidad que tiene el sector femenino en hacer y ejecutar los negocios. Yo en lo personal, yo confío plenamente en las mujeres porque tienen muchas características de fidelidad empresarial. Y esa parte no lo tienes de cualquier persona. Entonces, la verdad, queremos hacer ese podcast y va a ser muy interesante y con todo gusto los invito. Qué bien, nos encanta la idea. Gracias, No, al licenciado contrario. Salomón. Y excelente Muchas tema, gracias. porque sí, las mujeres estamos ahorita en el top porque gracias a la pandemia sacamos o como que otros dotes que no sabíamos que teníamos y referente Bendita a pandemia, la ¿no? bendita Sí. pandemia, todas nos hicimos empresarias. Súper bien. Súper Así bien. es que gracias, licenciado Salomón. Gracias. Gracias, licenciado Muy Castilla. amable. Gracias. Muchísimas Pau. gracias. De Paulina por estar con nosotros. Gracias, pues esto fue Al Estilo de Cristina. Recuerden, nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias, Arsenal. Gracias a todos los patrocinadores. Que tengan un excelente día. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego.